Muy buenas tardes a gente de la localidad de Castelli. Nosotros somos del proyecto de extensión universitaria Historia y Memoria Rural, que tiene su sede en la Universidad Nacional de Quilmes y trabaja con varias localidades de la Cuenca del Salado. En este caso, con el Museo y Archivo Regional Castelli y con la señora Yolanda Matos, que está a cargo del museo. La intención era hacer encuentros presenciales, pero dadas las circunstancias hemos decidido encarar algunas actividades virtuales a distancia. La primera es esta. Nosotros vamos a presentar un pequeño video sobre una temática que ahora les contamos y les proponemos algunas actividades. Esto va a ser seguido después por otras que van a ser distintos integrantes del proyecto. Nosotros somos 10 entre profesores y estudiantes y está también la gente del museo. Así que bienvenidos a nuestra presentación. Les contamos que, un poco en consonancia con las situaciones actuales, habíamos pensado en hablar o trabajar sobre la salud. Pero nosotros nos vinculamos también con la cuestión rural. Por lo tanto, lo hemos denominado a esta presentación Cartografías de la Memoria Rural y la Salud. La salud pública y los médicos rurales. Esa va a ser la primera cuestión que vamos a tratar en nuestras cartografías de la memoria rural y la salud. Luego irán ingresando otros temas. Y nos pareció también muy adecuado pensar o tomar como referencia a algunos de los médicos rurales más conocidos en nuestro país. En todo caso, comenzar por el médico, el doctor Esteban Maradona, simplemente para mencionarlo, si bien no ha trabajado en nuestra región, porque el 4 de julio se conmemora el Día del Médico Rural, o se conmemora, se festeja, en honor justamente del doctor Maradona. Él decía que vivir en la austeridad, humilde y solidariamente, algunos o alguien le mencionaba que era renunciar a uno mismo, pero para el doctor Maradona era realizarse íntegramente como hombre, en la dimensión magnífica para la cual fue creado, tal cual en sus frases. Y él lo hacía a través de su profesión de médico, que ejerció precisamente como médico rural. Entonces queríamos presentarlo a través de él y contarles quiénes somos nosotros, los que vamos a estar hoy a cargo de la actividad. Ya les digo, el proyecto tiene más personas, pero ahora estamos Martina, Belén, Julián y yo misma, que soy Talía Gutiérrez. ¿Cómo va a ser esto? La idea es que sea participativo a pesar de ser a distancia, así que al final vamos a proponerles una pequeña actividad. Y el objetivo es recuperar memorias, historias, relatos que toda la población, en este caso de Castelli, va recuperando, recordando, y que no se pierda eso. Por eso es que lo vamos a guardar, lo vamos a recopilar y luego vuelve a la comunidad. Otro de los médicos eminentes y conocidos, y además que se ha iniciado como médico rural en nuestro país, es el doctor Favaloro. ¿Quién no conoce al doctor Favaloro? Como gran cardiólogo y con una presencia internacional. Pero, ¿cómo empezó Favaloro? El Favaloro empezó como médico de un pequeño pueblo rural de la provincia de La Pampa. En ese momento todavía era territorio nacional. Y en sus recuerdos, memorias, él dice, ¿quién iba a decir que el destino me transformaría en un médico rural? Cuando él terminó sus estudios en la Universidad de La Plata, se traslada a Jacinto Arauz en La Pampa. Tal vez muchos otros médicos, sobre todo los de antes que solían ir de otras localidades o de las ciudades a las localidades más pequeñas y a la zona rural, tal vez más anónimos para el conjunto, pero no para sus pacientes. Todos han poblado nuestro país y nuestra provincia y fueron acercando la medicina a los pueblos y zonas rurales. En general, nosotros sabemos que la presencia del médico y del centro asistencial, si bien hay otras maneras de concebir la salud, pero acá estamos pensando un poco en la salud formal. Esta presencia nos lleva a distintas ventajas en cuanto a la salud de la población, la reducción de la mortalidad, los partos seguros, la higiene social, los centros asistenciales, bancos de sangre. Todo esto fue creado de a poco con
con el aporte de toda la comunidad, pero sobre todo con estos médicos, algunos más anónimos, otros más conocidos, ¿no? Como en el caso de acá de Castelli con el doctor Vilia. Pero siempre alguien lo ha motorizado, y sobre todo desde fines del siglo XIX en adelante, ¿no? Y hasta la actualidad. Pero hay toda una historia. Acá nosotros lo que teníamos pensado era hablar un poco de la salud pública en Buenos Aires, en nuestra provincia, más que nada en la zona rural, para luego pasar un poco a referirnos a la cuestión de los médicos y a plantearles la actividad. ¿Qué te parece, Martina, si nos contás un poquitito de cómo era la salud pública, cómo era el acceso a la salud pública allá en la época en que llegaron también muchos de los inmigrantes, ¿no? Y que se mezclaban con la población rural nuestra, local, desde fines del siglo XIX? Bueno, como bien decía Thalía, una de las preguntas que nos sirvió como disparadoras para esta presentación fue la cuestión de cómo ha sido históricamente el acceso a la salud pública en la Buenos Aires rural y en general en la provincia. Y lo que estuvimos viendo un poco es que sobre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, los brotes de viruela y de sarampión fueron que pusieron en evidencia un poco la importancia de la salud pública, y por otro lado también demostraron las diferencias en relación al acceso a la salud entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Entonces, por este motivo fue que surgieron algunos emprendimientos entre el Estado y la sociedad civil, emprendimientos de salud. Se montaban salas de primeros auxilios en las mismas casas, por lo general se tomaban las habitaciones y se las reacondicionaban. Y bueno, estos emprendimientos eran financiados mayormente por el gobierno municipal y el gobierno nacional, pero eran administrados por la sociedad civil, por algunos grupos de la sociedad civil, como bien podían ser las o bien también las asociaciones de vecinos, como las sociedades de fomento. Ahí en el PowerPoint un poco también se mencionan las sociedades de socorros mutuos de las distintas colectividades de inmigrantes, de italianos, españoles, franceses, sirianeses, etc. Y bueno, después, posteriormente sí se llevaron adelante las construcciones, pero en un primer momento no. Bien. Bueno, en el Claro, otro... también había algunas cuestiones que tienen que ver con el mundo rural en general. ¿Qué es lo que pasaba en eso? Bueno, como mencionaban anteriormente, se evidenciaron las diferencias entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Pero esto fue un poco porque las zonas urbanas estaban recibiendo la llegada de inmigrantes de Europa y del interior del país en esta época, y por lo tanto comenzaron a surgir problemáticas de salud que eran un poco más visibles y llamaban la atención de quienes estaban en el poder político. En cambio, las zonas rurales no tenían estas problemáticas, pero sí tenían otras, pero que no llamaban tanto la atención, como por ejemplo las invasiones de mosquitos, la presencia de ranchos de adobe, paja y ripio, problemas de agua, etc., que se fueron solucionando en parte durante el siglo XX. Sí. Claro, porque van surgiendo distintas salas. También hay una otra cuestión para comprender un poco, que las construcciones de hospitales no fueron todas al mismo tiempo. En algunas ciudades fueron más tempranas, en otras más recientes. A mediados del siglo XX, el peronismo también, con distintas políticas sociales, permite, digamos, expandir un poco esta situación. ¿Qué te parece a vos, Belén? Sí, Thalía, como viene diciendo Martina y como lo venías mencionando vos, creo que el gobierno peronista fue uno de los cuales que se preocupó por la cuestión social, por aquellas clases que fueron socialmente postergadas. Esto más que nada en relación a lo que pasaba
a principios del siglo XX, con una medicina más vinculada a lo elitista, más liberal, en donde solamente los médicos estaban localizados en las grandes ciudades, y por eso mismo, como vos venías diciendo, en el gobierno peronista se amplió la cantidad de vacunas, se hicieron campañas de vacunación, se habilitaron nuevos hospitales, hospitales que estaban en construcción fueron terminados y habilitados. Por eso creo que esta cuestión de que la medicina, más que nada para la época del 60, vislumbrara este carácter más bien interdisciplinario, ¿no? Para romper un poco con las ciencias naturales, fue fundamental para poder de alguna manera poder solventar los problemas sanitarios más generales que tenía la población, ya sea en las ciudades como en los ámbitos urbanos, ya que se expandieron la cantidad de médicos, principalmente la repartición de médicos, ¿no? Lograron llegar al interior del país. Entonces creo que de alguna manera con estas nuevas prácticas, el concepto de lo que nosotros podemos entender hoy en día por la salud pública, ¿no? Evidencia esto mismo, esta cuestión de la administración de los hospitales, lo que podemos entender por epidemiología, a prestar atención, ¿no? al carácter materno-infantil, a la cuestión de la educación sanitaria, todo desde un espectro, no solamente en lo urbano, sino también en lo rural. Claro, perfecto. Y justamente durante el peronismo fue Ramón Carrillo, cuyo nombre lleva el hospital de Castelli, el que tuvo un programa más amplio, ¿no? En cuanto a la salud pública, incluso un seguro de salud. No todo lo que Carrillo propuso se concretó en ese caso, pero digamos, había una propuesta integral que fue seguida después con altibajos por los distintos gobiernos, ¿no es cierto? Pero claro, ahí también hay que tener en cuenta que tenemos algunas figuras en particular que ya desde antes venían recorriendo nuestra campaña, algunos incluso extranjeros primero, después argentinos, nacidos en distintos lugares que se iban trasladando, ¿no es cierto? Y nosotros lo veíamos con los médicos del pueblo, los médicos rurales, ¿no es cierto, Julián? Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Como nos compartían las compañeras en este video, los médicos rurales eran unas personas particulares que nosotros queremos observar y hablar. Para ello vamos a ver 3 líneas de reflexión. No quiere decir que sean todas y que abarquemos todas, sino que simplemente son 3 reflexiones que queremos compartir con ustedes. Por un lado, cuando pensamos en el médico rural, ellos recuperan un poco la medicina más antigua, que era no solamente observar las patologías de las personas, sino también darle un espacio para escucharlas, para estar con ellos, para conocerse, para dialogar, y no solamente curar una enfermedad. Y esto era una característica principal, que mismos ustedes, cuando recuerdan a sus médicos propios de sus localidades, van a recordar esta particularidad de esos médicos, esa atención, no solamente de un medicamento, una resolución del problema, sino también un lazo afectivo con ellos. Pero lo primero que podemos observar es que se encontraba un problema, que es cuando estos médicos llegaban al espacio rural, ellos se encontraban en un momento con disputas con otras personas, con una medicina tradicional, una medicina como nosotros conocemos los curanderos, y ahí generó una disputa. Ellos querían traer, los médicos rurales, la ciencia, muchos de ellos formándose en la Universidad de La Plata, otros en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, y ellos querían llevar esa ciencia. Y se generaba claramente un problema de conflictos ahí. Por el otro lado, algo que también observábamos es que los médicos tenían que saber un poco de todo. Y este es notable porque cuando ellos iban, se encontraban con distintas patologías propias y locales, y también patologías generales, y al no tener amplitud de especialistas, ellos tenían que saber un poco de todo. Y eso lo podemos observar también en los médicos rurales. Por el otro lado, hablábamos de esta llegada
aunque muchas veces también eran personas que se iban de los pueblos a estudiar y luego volvían, otros eran extraños, como Favaloro, en un momento dice, podía ver cada mañana cómo al saludo los vecinos le agregaban una sonrisa. Había dejado de ser un extraño. Se cuenta también que Maradona, en un momento, el doctor Maradona, en un momento se iba a tomar un tren y él decidió asistir a una mujer que estaba en parto, asistió al parto, cuidó al niño cuando nació. Inmediatamente la gente que estaba alrededor se acercó para poder buscar esa ayuda a sus problemas de salud. Y se conoce como la historia del extraño que perdió el tren. Pero algo que pasa con el correr del tiempo es que ya el médico deja de ser un extraño. Y en cada localidad, por ejemplo, cuando hablamos de ustedes en Castelli, recordamos a Villa, que un poco nos habló Talía, y cada pueblo recuerda a su médico particular. Ya dejan de ser un extraño, sino que pasa a ser una persona con nombre y apellido, que sabemos dónde vive, que sabemos quién es, que en su gran mayoría sabemos quién es su familia, y ya se rompe un poco con eso del médico como extraño. Y por último, queremos dejar una última reflexión sobre los traslados de estas personas, cómo ellos tenían que transitar muchas veces del centro del pueblo a localidades o sectores más rurales, el campo, y esos caminos eran muchas veces difíciles de transitar, y ahí podemos observar una problemática, que después Talía nos va a dejar preguntas para que reflexionemos, de cómo las personas que estaban en el campo se podían acercar o no se podían acercar a la casa del médico, cómo el médico podía llegar a ellos, y eso es uno de los problemas que podemos observar. Estas son las 3 líneas que dejamos como reflexión, no son todas, no abarcamos todas, pero sí dejamos pequeños disparadores para que poder escucharlos a ustedes, que es un poco lo que nos va a estar contando Talía. Claro, exactamente. Digamos, no es nuestra intención tampoco hacer una historia de los médicos de la localidad. Conocemos del doctor Villa justamente por Yolanda, que nos ha pasado también el trabajo que ha hecho el museo, donde se conservan muchos de los materiales de este médico, ¿no? Que ha trascendido por muchísimas acciones, no solamente en cuanto a la medicina en sí, sino círculos políticos, democráticos, un montón de acciones, porque en general los médicos consistían en una persona muy particular, sobre todo antaño, ¿no? Y tenían un prestigio bien ganado, ¿no? En distintos aspectos de la sociedad. Por tanto, aportes a la creación de salas de primeros auxilios, aporte incluso a la creación de hospitales, que no dependía del médico, pero sí de las gestiones que pudiera hacer. Aportes políticos cuando no, porque también muchos han sido los intendentes de nuestros pueblos rurales. No me refiero en particular a Castelli, pero en distintas localidades ha pasado así. Entonces, nuestra idea era hacer esta pequeña exposición muy, muy breve, ¿no? Muy elemental. Hay muchísimas cuestiones que se pueden hablar de esto, y sobre todo incentivarlos a hacer una primera actividad que consiste en compartir algunos recuerdos. En principio a través de Facebook, nosotros tenemos un Facebook que se pasa acá en el video, se puede hacer un comentario ahí mismo, lo vamos a publicar aquí, pero también directamente a través del Museo de Castelli. El museo tiene un canal de YouTube también, todo esto se va a pasar por el Museo de Castelli. Entonces nosotros decíamos, ¿qué recordamos de la primera visita al médico? Y si vivíamos en el campo, ¿cómo íbamos? ¿Con quién íbamos? Seguramente éramos muy chicos también las primeras veces, nos llevaban nuestros padres posiblemente, ¿no? Se iba en surki, o se iba en camioneta, o en lo que se pudiera, ¿no? Podía ser estar en un puesto de una estancia, podía estar en tu chacra. ¿Cómo se atendían nuestros mayores, los abuelos? Posiblemente no siempre accedían a la medicina formal. ¿Iba el médico a visitarnos? Y vivíamos en el campo, iba también. Sabemos que sí, sabemos que muchos sí, sabemos que hay salas rurales también hoy en día. Hay muchas maneras de acceder a la medicina. Algunos de nuestros compañeros en la siguiente actividad que van a plantear van a hablar de otro tipo de medicinas tradicionales, ¿no es cierto? Pero acá estamos hablando sobre todo de los médicos.
¿Qué recuerdos tienen de algunos médicos en particular? No solo el doctor Actilio Vilia, el doctor Longo, pero ¿quiénes más? ¿Y por qué a veces no se habla de médicas, sobre todo en lo histórico? Y sí se hablaba de enfermeras, ¿no? Un poco feminizado lo de enfermeras, pero los médicos eran masculinos. Hay ahora un buen hospital en Castelli, pero ¿qué pasaba antes? Todos estos recuerdos nos gustaría que nos los enviaran, nos los compartieran, y la idea es recopilar todo este material, y por supuesto esto va a regresar después a Castelli, va a regresar a ustedes a través del museo, pero también lo vamos a compartir y comentar cuando podamos realmente hacer un encuentro en vivo. Así que los esperamos, esperamos que participen, esperamos que cada vez más lo puedan hacer, a través de Yolanda, de la gente del museo. También conocimos el otro día virtualmente, ¿no? A distancia, a Adelaida, que nos hizo una entrevista a algunos del grupo también, como para que ustedes vayan conociendo esta actividad que por necesidad tuvo que ser a distancia. Normalmente es presencial, es muy participativa y la gente se acerca, pero bueno, esperamos que todos se sientan atraídos y comencemos a interactuar. Y los saludamos a todos y hasta la próxima, y esperamos entonces sus relatos.